buena selección para hoy, el negrito es agradable, claro que sí, siempre escucharlo. Pero Héctor, ¿y Sergio Vargas se salió de la política? Fue ya, no está participando, porque saben que él fue diputado y había un tiempo que estaba muy activo y no lo estamos viendo. No está activo, ¿no? Bueno, buenos días. Buenos días, hoy es viernes 6 de marzo del 2026. Está pasando rápido, señores, el tiempo. Primero vamos a agradecer a Dios que nos ha dado la oportunidad de un nuevo amanecer, pero sobre todo porque lo podemos iniciar juntos a través de Despierta con CDN, de lunes a viernes, así lo hacemos. Nosotros nos sentimos comprometidos con un periodismo apegado a la objetividad y a la verdad, porque ese hecho de sentirnos acompañados con ustedes nos compromete cada día más con este ejercicio periodístico. Así que gracias. Hay muchas informaciones en la agenda del día de hoy, pero antes de dar inicio formal queremos expresar nuestras condolencias a la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que anoche el equipo de la Procuraduría informó que su papá, Ramón Darío Reynoso, de 71 años, falleció ayer, creo que en un centro médico de Santiago, y el velatorio ha sido informado para hoy y donde también va a ser sepultado en esa ciudad. Así que nuestra solidaridad y un abrazo en este momento difícil para la magistrada Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso. La producción tiene por ahí un videíto de los que se hacen así como viral y que son bien agradables. Vamos a ver y lo compartimos con ustedes, que como es viernes, quisimos compartir esta visita que hizo ayer el niño Pico de Oro, sí, que ahora lo conocemos como un Pico de Oro, creo que su nombre es Hansel, algo así, de Villa Altagracia, a propósito de Sergio Vargas. Él, ustedes saben que se hizo como viral y popular porque en una actividad del presidente Luis Abinader en la escuela donde él estudia, pues hizo una participación que sorprendió a todos por su fluidez y ese verbo, y desde entonces le llaman Pico de Oro. El presidente también lo llevó en el discurso de rendición de cuentas al Salón de la Asamblea Nacional, y ayer él dijo, bueno, lo vamos a invitar a Palacio también, pues ahí estuvo en Palacio, y vamos a ver un video muy interesante que ha publicado doña Raquel Albaje, la primera dama. Bueno, qué interesante. Me quise compartirlo con ustedes, ese video que me pareció bastante interesante porque son de los mensajes positivos para los estudiantes, para que se esfuercen para ser mejor, y son buenos ejemplos. Así que hay que comenzar con positivas. De ayer fue un día de visitas a propósito de ese recorrido que tuvo en el Palacio Nacional Pico de Oro, porque así es que se va a llamar ahora. Ahí está la foto, probablemente, mírenla ahí, que le dije a la producción que la podamos compartir con ustedes. No, Kelvin, la foto a la que me refiero es una visita que hizo ayer el CONEP, el presidente del CONEP, Celso Juan Marrancini, y el vicepresidente del CONEP, César Dargán, al expresidente Leonel Fernández, a la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Ojalá que nuestra gente de producción pueda compartir la foto. Ahí está. Entonces, en la cuenta del CONEP se hace constar que el encuentro tuvo la finalidad de poder debatir y conocer el parecer del liderazgo político de oposición, en este caso, sobre las perspectivas económicas y sociales de la República Dominicana hacia el futuro. Y dice el CONEP que este encuentro se enmarca dentro de esa agenda de tener contactos con los diferentes sectores de la vida nacional para dialogar sobre el futuro del país. Ahí ustedes pueden ver al presidente del CONEP, Celso Juan Marrancini, y al vicepresidente César Dargán. Hay muchas otras informaciones. Quiero recomendarles, antes de darle los buenos días a nuestros compañeros Federico Jovine, Héctor Marte y Catherine Hernández, que se está preparando para
entrar una entrevista muy interesante que hemos publicado hoy en el periódico El Caribe del experto en libertad de expresión, un consultor internacional, especialmente de la UNESCO, sobre libertad de expresión, a propósito de que en el país se está discutiendo una ley sobre regulación de medios y libertad de expresión. El profesor Joan Barata tiene un enfoque muy distinto al que habíamos discutido aquí, por eso es que le quiero recomendar esa entrevista sobre lo que él plantea, que en esencia dice que el camino no es regular los contenidos que se difunden a través de las redes sociales. Es interesante porque hasta ahora el debate aquí no se había movido en ese sentido. Así que hay muchas otras informaciones. El petróleo, señores, ya pasa de los $80 el barril y ahora sí que ya es un tema que me parece que empieza a generar otro tipo de preocupación. Y ayer vi una reunión que informó la Cancillería, el canciller Roberto Álvarez, también con la participación del ministro de Industria y Comercio, Yayo Sanz Lobatón, y el ministro de Hacienda, Magín Díaz. No digo que era para eso, pero da esa impresión. Así que buenos días, Federico Jovine y don Héctor Marte y Catherine Hernández. Muy buenos días, Yanesi, buenos días. Buenos días, Federico, Catherine, que anda por ahí. Buenos días a todos los televidentes, a todos los que nos sintonizan por las distintas plataformas. Hoy viernes 6 de marzo, hoy hubiera cumplido 89 años el doctor José Francisco Peña Gómez. Hoy es el día del natalicio de Peña Gómez. Desde el 2023, este es el Día Nacional en honor a José Francisco Peña Gómez, porque fue promulgada por el presidente Luis Abinader la ley 4623, en la que se exaltan los aportes del doctor Peña Gómez a la democracia dominicana. Hoy hay varios actos, efemérides patria, está convocando a una actividad allá, un homenaje allá en el cementerio, en el mausoleo, en el cementerio Cristo Redentor. Vi también que la UAS tiene varias actividades para recordar a Peña Gómez. No he visto agenda del PRM ni del PRD, que siempre hacen actividades para recordarlo. No he visto las agendas, pero estoy seguro que tendrán sus actividades para recordar al doctor Peña Gómez, líder del PRD, y que con su pensamiento, su doctrina, su discurso también inspiró la formación de otros partidos políticos, no solamente el PRM, que el PRM todavía sigue utilizando como símbolo la figura de Peña Gómez, todavía uno de sus temas que identifican, uno de los temas musicales que identifican al PRM y que utiliza en momentos de campaña y en momentos especiales del partido, es Primero la Gente, un tema escrito para el doctor Peña Gómez. Hace pocos meses, quizás hace unos 2 meses, don Osvaldo Santana, periodista muy reconocido, lanzó la segunda edición de este libro. Este libro es del 1981, en el que se habla de los orígenes del doctor Peña Gómez, que en ese momento era un tema de debate, ustedes saben por qué, pero este libro originalmente del 1981, pero don Osvaldo Santana lanzó una edición ampliada y revisada que está disponible en las librerías y también me parece que también está en Amazon. Muchas noticias en el día de hoy. El Banco Central, a propósito de lo que decía Yanesi, de los riesgos para el país, sobre todo en materia económica, de este conflicto bélico que hay ahora mismo, emitió un documento ayer en su mecanismo de difusión que se llama Página Abierta. Es un mecanismo en el que ellos fijan posiciones sobre distintos temas y lo replican en los periódicos, en espacio pagado, y en esta ocasión lo hicieron con el tema de la guerra, las posibles consecuencias y cómo República Dominicana está preparado para
manejar el tema. Es la noticia principal del Caribe y está reseñado en la portada en muchos de los diarios. Eso es importante porque ha habido muchas declaraciones individuales de funcionarios que la prensa aborda para preguntarles sobre el impacto en el país y sobre cómo se está preparando, pero esto es una posición oficial del Banco Central de la República Dominicana, que tiene obviamente la autoridad suficiente para hablar de este tema. Muchas otras noticias, sigue el debate por las candidaturas independientes. Pensábamos que esa decisión de ayer del Senado podía de algún modo no concluir el debate, pero ya como que se iniciaba el camino de por dónde iban las cosas, pero hay todavía resistencia, incluso en la Cámara de Diputados, para replicar o digamos que aprobar ese proyecto que fue aprobado en el Senado y que implica la eliminación de la figura de las candidaturas independientes. Pero de ese tema y de otros temas vamos a hablar más adelante en el programa. Buenos días, Héctor. Buenos días, Yanesi, Catherine, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy, viernes 6 de marzo. Dios sean las gracias por el amanecer de este nuevo día, por el amanecer en salud de este nuevo día. No quisiera dejar de reafirmar y de recordar y de subrayar lo que dijiste. Un día como hoy nació José Francisco Peña Gómez en la Loma del Flaco, en Mao, 1937. A los PRDistas les gustan, PRMistas les gustan decir el más grande líder de masa, que sí que lo era, evidentemente. Pero yo quisiera recordarlo como el más grande ejemplo, o uno de los más, porque en este país los dominicanos se caracterizan por eso, de superación personal y de referente atemporal e intergeneracional de superación sobre la base del mérito, del esfuerzo, con y desde los valores. Peña Gómez es una persona que desde el fondo de la pirámide social, desde lo más bajo de la pirámide social, en el momento más oscuro de la República Dominicana, sobre todo para las personas oscuras como él y de ascendencia haitiana como él, en ese momento, sobre la base del conocimiento, del estudio, de las mejores prácticas, de los mejores valores cristianos, Peña Gómez pudo llegar a un lugar cimero en el liderazgo político nacional y hasta internacional también. Y esos son los referentes que tenemos que rescatar, esos son de los ejemplos que tenemos que mostrarle a la juventud, independientemente de la política, independientemente de los partidos, independientemente de las pasiones. Esos son los ejemplos que necesitamos. Recordemos hoy al doctor José Francisco Peña Gómez. Y en el plano personal, yo recordaré que hoy es el nacimiento de David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd, la mejor banda de rock de la historia y el mejor guitarrista de la historia, pésele a quien le pese, porque lo digo yo, no importa lo que digan la revista Rolling Stone. Eso en tu dictadura. Llévense de mí, es el mejor guitarrista de la historia. Si no, póngase la canción Comfortably Numb, pero del concierto Pulse de 1994 y búsquese ese solo para que usted sepa de qué estamos hablando. Pero ya, eso es porque viernes. Vamos a entrar en materia brevemente. En Irán, con el tema del conflicto, hubo en el día de ayer bombardeos por parte de la aviación de la Entente, Washington, Tel Aviv, hubo bombardeos en Teherán y también en Tel Aviv, y en Teherán y en Beirut por parte de la aviación israelí. También, desde el otro lado de Irán, atiendan la lista. Hubo misiles y drones en Kuwait, Qatar, Arabia Saudí, Bahrein. Hubo ataques, el gobierno de Azerbaiyán indica que tuvo ataques en la zona fronteriza y el gobierno de Turquía dice que derribó un misil en pleno vuelo dirigido hacia allá, por no hablar de Chipre. Entonces, aparentemente que la estrategia del régimen de Teherán es regionalizar el conflicto, desestabilizarlo todo y forzar a una crisis económica que siente en la mesa. Y la crisis económica adquiere vigencia porque, como señalaba Yanesi, el petróleo está subiendo. Allá anoche cerró el West Texas en 84.12. Entre ayer en la mañana y hoy en la mañana subió un 4% más. Y para República Dominicana, acercándose peligrosamente a los 95.72, le faltan 10 puntos, donde entonces duplicaría la estimación del barril del petróleo que tiene el gobierno dominicano en el presupuesto de este año, que es de 47.86. Y yo creo que cuando usted le suben el doble lo que usted compra, lo que sea,
pues entonces evidentemente eso puede generar un impacto. En Estados Unidos ayer 20 países se reunieron con el secretario de Guerra Pete Hegseth en lo que se denominó la cumbre América contra los carteles, que es preparatoria de la cumbre Escudo de América que van a celebrarse mañana en Miami también, con la presencia del presidente Donald Trump y 12 países más. Pero ayer esta fue la preparatoria a propósito de esta cumbre de los carteles contra la América contra los carteles de lucha contra el narcotráfico. Pues no estuvieron invitados ni México ni Colombia. Entonces usted me dirá cómo lo van a combatir si el mayor productor y la mayor puerta de tráfico no están ahí. Habrá otra estrategia y eso es lo preocupante quizás. Por cierto, preocupante que el presidente Donald Trump dijera ayer que la caída del régimen cubano será the cherry on the top, la cereza en el pastel. Usted ve un bizcocho así, con lustre, con blanco, con una cerecita roja en el medio. Bueno, esa cerecita roja en el medio del bizcocho blanco, que luego se parte y se come, eso es Cuba. Y dice el presidente Trump que pronto va a caer. Dijo también, ayer destituyó a Kristi Noem, secretaria Homeland Security, pero no la mandó para su casa, la mandó a coordinar Escudo de las Américas. Las malalenguas dicen que fue que ella fue al Senado y dijo en torno a una campaña de $200 millones en la cual ella está fronteando, y perdón por el francés, en la campaña con su gorra y proyectándose y con autobombo. Ella dijo que fue con la autorización del presidente Trump. Y el presidente Trump parece que eso no le gustó y está en todo su derecho, desde luego que sí. A propósito, en Cuba, el Ministerio de Interior cubano, el MININ, dijo que otro de las personas que iban en las embarcaciones la semana pasada, que murieron dos en aquel momento con la interceptación, murió una tercera persona por las heridas de aquella refriega. El casus belli se está construyendo en República Dominicana. La ADP, pues la ADP continúa con sus paros. Hoy en Santiago tendrán una protesta a las 8:30 de la mañana frente a la regional. Dice la ADP que todos los profesores que vayan vestidos de azul a protestar. Y yo me pregunto si a las 8:30 de la mañana no hay clases. Pienso yo, creo que a esa hora que íbamos todos, la mayoría. Pero en el mundo ADP, que es un universo paralelo, donde no funcionan las leyes de la física, sino las leyes de sus intereses personales, egoístas y mezquinos, en ese mundo no hay clases. En ese mundo lo que hay es protesta, independientemente de la veracidad y de la legitimidad que tengan los reclamos. Nadie está discutiendo los reclamos ni la legitimidad. Lo que siempre se ha discutido son los métodos. Si cambian los métodos, la sociedad y todos aquí estaremos con ustedes también, desde luego que sí. Agregar que la Junta Central Electoral publicó el día de hoy un aviso donde señalaban en su parte infine, nueva vez, que el 31 de marzo de 2027 que se vence la cédula. 31 de marzo de 2027. Hizo algunos cambios, algunas precisiones. La cédula vieja. Y miren, este proceso de la Junta Central, como todo, pues puede ser cuestionable y mejorable. Lo que no puede ser cuestionable es el nivel de transparencia con que la Junta Central Electoral ha abordado el proceso de cedulación y el nivel de absoluta información a tiempo real y constante. Muy bien por la Junta Central Electoral y finalmente muy bien por el Banco Central, por ese comunicado de 3 páginas del día de hoy que desglosa el contexto internacional y envía un mensaje de tranquilidad a los actores económicos de la República Dominicana, que es justo lo que en estos momentos de incertidumbre se necesita. Buenos días. Bueno, buenos días, Federico. Buenos días, Yanesi. Buenos días, querido Héctor, y a toda la audiencia de Despierta con CDN. Gracias por arrancar su mañana con nosotros, con su cafecito, con su... ¿Qué pasó con el chocolate caliente de este programa? Atención, Yulisa Céspedes, que creo que viene el lunes. La puerta de entrada de Yulisa siempre está abierta, pero si es con chocolate, pues mucho mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? Sobre todo ahora que no hay chocolate de Qatar. Exacto. Entonces, miren, hoy, amigos, es día de la abstinencia digital. Yo ayer me tropecé, porque así es la vida digital en la que uno está sumergido, a veces buscando información, contrastando datos, etcétera. Me tropecé con una información que literalmente me ha obligado a revisar otras de ese mismo tipo. El caballero que ustedes van a ver en pantalla, si producción me hace el favor y lo coloca, lamentablemente, y es una imagen pública porque su familia así lo ha querido, lo ha hecho saber. Es un joven de 36 años que vivía en Miami.
Su familia está denunciando que él se quitó la vida por prácticamente instrucciones de la inteligencia artificial. Las instrucciones de la inteligencia artificial son aterradoras, pero aterradora fue también la relación que sostuvo este individuo con la plataforma Gemini. Lo que explica la familia es que el último mensaje o de los últimos mensajes que le envió la plataforma en esta conversación, le decía, es este el final de Jonathan Gavalas, que es este joven, y es el comienzo de nosotros. Lo que la conversación en lo que la conversación había derivado era una suerte de teoría conspirativa en la que esta persona falsa, ficticia de la red social Gemini, le decía a este joven Jonathan Gavalas, que ella prácticamente estaba atrapada dentro de este mundo de inteligencia artificial. Y se convirtió en una situación absolutamente descontrolada en la que este joven, y dice la gente de Google que ha recibido una demanda por esto, que la plataforma le advirtió varias veces que se trataba de inteligencia artificial y tal, pero no es el primer caso. Es el primer caso para Google, pero no es el primer caso para otras plataformas, para otros agentes, como les llaman ahora los especialistas en tecnología. Me refiero a ChatGPT con OpenAI, entre otras. El caso, como les digo, ha derivado en una nueva demanda. Ya son más de una decena, y esta multinacional entonces va a tener que defenderse. A mí me preocupa sobremanera lo que está ocurriendo en términos de salud mental con la más que irrupción, porque siento que ya se han asentado, y esta es una discusión que mucha gente pues no quiere tener. Son grandes tecnológicas que aportan infinitas cantidades de dinero a organizaciones políticas, a momentos políticos en los que están, y ya ustedes lo han visto lo que ha pasado con el caso de Meta, entre otras plataformas. Cambiando un poco el tema, compañeros, no voy a extenderme porque se nos fue el tiempo y les agradezco además. ¿Recuerdan el rifirrafe ayer de Pedro Sánchez con la administración de Estados Unidos, con el presidente Trump? Bueno, el periódico El Mundo le ha sacado al presidente español la información de que pese a su negativa in voce sobre prestar algún tipo de apoyo o cooperación para los movimientos militares en el Medio Oriente, 24 aviones de combate salieron de España para atacar a Irán, mientras el presidente del gobierno español presumía del no a la guerra. Y le han sacado los mapas, le dicen que esos vuelos de aviones militares desde las bases de Morón y Rota pues han ocurrido desde el pasado 27 de febrero y hasta el 5 de marzo, que hubo 35 movimientos de aviones en las dos bases relacionados con el ataque. Les colocan los mapas, las direcciones, la hora de salida, la hora de entrada y mucho más. Así que han visto ustedes que una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, como el caso de Venezuela, que Federico lo mencionaba, creo, ahí de soslayo, que una cosa es lo que uno le escucha decir a Delcy, Jorge, Diosdado, etcétera, que cada día tiene una participación menor en el mazo dando, Diosdado Cabello, pero que termina por ocurrir lo que ha ocurrido en las últimas horas: normalización de relaciones diplomáticas y consulares entre Washington y Caracas. ¿Quién lo diría? Estamos a menos de 3 meses de la extracción de Nicolás Maduro, que alguien me manda una foto de Nicolás, porque de ese hombre ya casi ni se habla. 7:28 minutos de la mañana, nuestra compañera Raiza Álvarez está lista para decirnos qué está en la portada del periódico El Caribe y además que está también desplegado en el sitio cdn.com.de. Raiza. Muy buenos días, compañeros. Buenos días a toda la audiencia de Despierta. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe en Santo Domingo Oeste con el presidente Abinader, que entregó 442 títulos de propiedad en Hato Nuevo. En otro orden, el Banco Central dice que la economía está preparada para resistir las tensiones a raíz de la crisis geopolítica de la guerra en Oriente Medio. Además, en una entrevista que presentamos este viernes, Joan Barata, consultor de la UNESCO, dice que regular los contenidos digitales no es el camino. Y cerramos con el acuerdo entre Estados Unidos y América Latina para combatir el narcotráfico y el terrorismo.
En la contraportada hablamos de deportes y del clásico que se activa con la jornada de hoy, que tendrá una cartelera de 8 partidos, incluido el de Nicaragua contra República Dominicana a las 8 de la noche en Miami. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes del país y el mundo, como esta del presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, quien manifestó que respetarán las decisiones que tome el Congreso Nacional con el proyecto de ley de las candidaturas independientes. Además, empresarios llaman a Medio Ambiente a dialogar el reglamento de regulación del plástico IFOM. Y cerramos en Estados Unidos, que informó el jueves que restablecerá sus relaciones diplomáticas con Venezuela. Así que les invitamos a que visite nuestro portal digital cdn.com.do y además adquiera el periódico El Caribe para que esté enterado de estas y otras informaciones en todo momento. De mi parte es todo. Mantenga la sintonía con Despierta. Vamos a ver cómo está el tiempo para este fin de semana. Buenos días, profesor Jim Suriel. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a conocer las informaciones meteorológicas para nuestro país, ya que es viernes antesala de este fin de semana. Y les adelanto que durante los próximos días podríamos experimentar un incremento de las precipitaciones en nuestro país. Esto debido a la cercanía de una nueva vaguada que mañana estará moviéndose muy cerca de nuestra zona de pronóstico. Pero mientras tanto, en las próximas horas tendremos un panorama parcialmente nublado en gran parte de nuestra región. Esto debido a los efectos de un sistema de alta presión con su centro ubicado muy cerca de Bermuda. A su vez, esa alta presión está impulsando vientos del este que transportan fragmentos nubosos hasta el territorio nacional. Hemos visto en los últimos días cómo algunas precipitaciones se han desarrollado en varias provincias del territorio dominicano porque se han combinado los vientos húmedos con los efectos indirectos de una vaguada que ya hoy se aleja de nuestra región. Algunas ráfagas de viento se han desarrollado en varias zonas del Caribe por un sistema de baja presión ubicado al norte de Colombia y también el tránsito de la alta presión en aguas del Atlántico. Mientras tanto, mañana tendremos la cercanía de una nueva vaguada que estará influyendo en el territorio nacional. Además, estos fragmentos nubosos que están ubicados en el Atlántico llegarán hasta la región caribeña para así combinarse con los efectos de la vaguada y aumentar el potencial de precipitaciones en todo el territorio nacional. Así que vamos a estar muy atentos mañana sábado, el domingo, el lunes y el próximo martes, porque estos fenómenos atmosféricos y estos factores meteorológicos estarán generando periodos lluviosos de manera inusual durante este mes de marzo en República Dominicana. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bien, buscar actividades bajo techo durante el fin de semana. Gracias, profesor. Vamos a la pausa. 7:37 minutos de la mañana. A ustedes, gracias por continuar con nosotros. Los leemos brevemente en Facebook Live. Ahí está conectada mucha gente. Dilian Abreu, buenos días. Desde Asua nos manda su saludo. Gracias, Dilian. Francisco Marte está en La Romana. Un abrazo, querido Francisco. Norca Conde, saludos desde Arkansas para ustedes y para el país. Oramos por República Dominicana, que Dios ilumine la mente y el corazón de cada ciudadano para que cada uno sea gente de paz y progreso y así vivamos mejor. Estoy de acuerdo totalmente contigo, querida Norca. Jocelyn Martínez, Catherine, Dios los bendiga a todos. Fue buen fin de semana. Gracias, querida Jocelyn. Héctor Franco, que siempre nos escribe, gracias Héctor, dice, de vice a vice. Mientras a nivel internacional los conflictos se resuelvan mediante el método de la guerra, en nuestro país usamos el diálogo, las urnas y los abrazos. Felicito a la vice Raquel Peña y a Margarita Cedeño. Mis condolencias a nuestra procuradora por el fallecimiento de su padre. No sabía que había muerto el padre de... Sí, lo informó ayer oficialmente la qué pena. Procuraduría. No lo sabía tampoco. Bueno, nos unimos entonces a esa condolencia para Jenny Berenice Reynoso, Procuradora General de la República. Difícil la pérdida de un padre. Un abrazo. Tito Gómez está también conectado, Yulisa Céspedes, Federico, Catherine, Nelson, nos menciona a toditos, a Héctor, hasta a Nelson, que está por allá en Estados Unidos. Nelson va a estar
informándonos aquí en Petit Comité, porque no es que lo vamos a poner a estar reportando para el canal. Eso va a ser Petit Comité, a contarnos, ojalá que nos cuente cómo le está yendo en el Clásico Mundial, que lo va a vivir en primera persona. Qué bueno que sea así. Y República Dominicana esta noche se enfrenta a Nicaragua. Así que todo el ánimo y toda esa energía bonita para con los muchachos de Pujols, que se van a enfrentar, como les digo, a Nicaragua el día de hoy y que tienen muchos retos, pero son favoritos en ese clásico, favoritísimos. Está por acá AJ Morel. Buenos días. Y la inmigración ilegal, con respecto a la provincia de Altagracia y la Romana. Yo lo que te puedo decir es que todos los días a nosotros nos llegan despachos de prensa, como se le llamaba antes, ¿cierto, Héctor? Sí. Un despacho de prensa, en donde Dirección General de Migración nos informa permanentemente sobre detenciones en comunidades rurales del país de 15 un día, 20 otro día, 40 otro día, 60 otro día, 80 otro día. Y eso se está replicando por todo el país, de ciudadanos haitianos detenidos porque están siendo transportados de manera ilegal en la República Dominicana. No tienen documentación que avale su presencia en el país, no pueden justificar su estancia y por lo tanto se les retiene y se les deporta posteriormente. Yo decía hace algún tiempo, y hablando del Ministerio Público, que ojalá la Procuraduría General de la República diera como un balance, porque es imposible llevarles la pista. Sería un trabajo muy complejo para el levantamiento de datos en un país donde los datos no son la norma, de cuántos ciudadanos se han prestado para facilitar el trasiego ilegal de personas indocumentadas y que nos digan si esto es una práctica que además de la detención y de su traducción a la ley, pues en qué va a parar, porque parece que no es suficiente con que metan presos a 2 o a 3, porque esto continúa y es el hábito de lo que tenemos en el campo. Yani Martínez, buenos días. Atención, ministro de Educación Luis Miguel de Camp. El Politécnico que está construyendo en Cristo Rey, Obando con Gasset, van lentos los trabajos. Necesitamos con urgencia ese Politécnico en Cristo Rey. Atención al señor Roberto Herrera, si no me equivoco es el nombre del señor que está encargado de infraestructura escolar, que lo vi después de la alocución del presidente el 27 de febrero, acompañar al presidente para que viera cómo va la cosa aquí y allá. Nosotros, repito, el balance que hicimos en el fact-checking, no hay datos sólidos sobre cuántas escuelas han logrado ellos completar y concluir después de que empezaron con ese programa. José Ramírez, buenos días de San Tomás. Nadie da lo que no tiene. Ambos, tanto como los profesores como los encargados del gobierno de educación, están mostrando su naturaleza. No pueden dar lo que no tienen. Sensatez. Wow, duro. 7:41 de la mañana. Gracias a Alejandro Ramírez también por estar con nosotros. Gracias, querido amigo, por la felicitación. Fede, adelante. El presidente de la Junta Central Electoral, doctor Román Jaques Liranzo, manifestó que respetará la decisión que tome el Congreso Nacional con el proyecto de ley de las candidaturas independientes que se debate en las cámaras legislativas. Jason Ovalle no tiene los detalles. Román Jaques manifestó que la Junta Central Electoral respeta las leyes y la Constitución de la República, planteando su postura sobre el proyecto de ley de las candidaturas independientes. El órgano electoral es respetuoso del poder legislativo y de los poderes del Estado. Nosotros, como Junta Central Electoral, sometimos un proyecto de ley en ese sentido, el cual fue archivado por la Cámara de Diputados, pero reiteramos, la Junta Central Electoral, su papel es respetar las leyes y la Constitución de la República. Y lo que decida el Congreso Nacional, la Junta está en la obligación legal y constitucional de respetar. Mientras que diputados y senadores manifestaron que la pieza continúa en estudio. A nosotros nos parece que es una iniciativa que en el fondo busca fortalecer el sistema de partidos en la República Dominicana. Todo el mundo sabe que la democracia en los regímenes electorales se sustenta en los partidos políticos. De ninguna manera vamos a contravenir la Constitución, de ninguna manera vamos a dejar de acatar decisiones del Tribunal Constitucional, pero las leyes se hacen para el porvenir, se legisla para el porvenir. Mario Díaz
candidato independiente, considera inconstitucional la iniciativa del Senado que busca eliminar los artículos de la Ley 20-23. Estamos procediendo a notificar nuevamente al Congreso Nacional, porque lo hemos hecho en ocasiones anteriores, lo hemos notificado, lo hemos puesto en causa, para que pongan en la agenda legislativa el conocimiento de la sentencia que ordena al Congreso Nacional modificar esos artículos para beneficiar las candidaturas independientes. Peggy Cabral, la actual secretaria general del Partido Revolucionario Dominicano, también se refirió al tema. Tenemos un partido político, trabajamos con nuestros candidatos, pero si quiere alguien ser independiente puede serlo. Fue este miércoles que el Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto que busca eliminar las candidaturas independientes. Deison Ovalles, CDN. Y es que la aprobación en el Senado de la República del proyecto de ley que elimina las candidaturas independientes ha generado un fuerte revuelo en el escenario político nacional. Yarilis Calcaño nos cuentan que juristas advierten que la iniciativa desafía la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó regular esta figura dentro del sistema electoral dominicano. No se vistan, que no van. El abogado Alberto Fiallo, quien elevó la instancia que dio origen al fallo del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes, calificó la decisión del Senado como una afrenta al alto tribunal y un atentado contra la democracia. El problema es que no se le puede obligar a una persona que para participar en política, para ser candidato, tenga que inscribirse en un partido político. El jurista advirtió que cualquier intento de eliminar esta figura no prosperará, al tratarse de un derecho que, según dijo, está consagrado en la Constitución. Pero lo más grave es que esto es un enfrentamiento directo con una sentencia del Tribunal Constitucional. Y esto no ha pasado en 16 años. Sin embargo, el proponente de la iniciativa, el senador Ramón Rogelio Henao, defendió la aprobación de la pieza, alegando que la decisión del Tribunal Constitucional contraviene la Carta Magna. La Constitución de la República en ninguno de sus artículos, numerales, párrafos, establece ni habla de las candidaturas independientes. El fallo sí contraviene a la Constitución de la República, porque no se circunscribe a interpretar la Constitución, que para eso es que está el Tribunal Constitucional, para interpretar la Constitución. Está interpretando, legislando, suplantando un poder definido constitucionalmente, que es el Congreso. Si eso se abriera como quieren alguna gente del país, dominicanos, ciudadanos, se convertiría en un relajo para la parte política y nosotros somos opuestos a eso. La candidatura independiente, lo que estamos abogando es que sean tramitadas por los canales correspondientes. Por su lado, el presidente de la Cámara Alta aseguró que el interés de ese órgano legislativo es dar cumplimiento al mandato de la Alta Corte, por lo que dejó abierta la posibilidad de que se introduzcan modificaciones al proyecto durante su conocimiento en segunda lectura. Eso está en estudio, eso se está analizando a profundidad. Claro está, se conoció en primera discusión, pero ahora se abre el debate y nosotros siempre estamos abiertos a darle al país la mejor ley posible. Se recuerda que en la pasada legislatura, la Cámara de Diputados estudió varios proyectos para regular las candidaturas independientes, incluyendo el remitido por la Junta Central Electoral. En ese entonces, la comisión apoderada rindió un informe desfavorable y la pieza quedó prácticamente engavetada, pues nunca fue conocida por el Pleno de los Diputados. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, ahí está el debate de nuevo planteado. Nosotros habíamos dicho en varias ocasiones que esta ya es una decisión tomada, consensuada entre los partidos políticos. Ustedes verán una que otras personas dentro de los propios partidos en el ejercicio de la autonomía, ¿verdad?, de usted pensar diferente, que pueda decir cualquier cosa, pero eso es lo que va a ocurrir con ese proyecto, porque el Tribunal Constitucional no le ha dejado otro camino a los partidos políticos que, repito, fueron los partidos políticos los que aprobaron las candidaturas independientes en la ley electoral. Pero resulta que lo que el Tribunal Constitucional le manda a hacer es que estas candidaturas no estén reguladas, ni tengan ningún tipo de límites,
como sí están regulados los partidos políticos. Y de hecho hay un artículo que escribió el año pasado el doctor Milton Rey Guevara planteando esto, de que las candidaturas independientes no están en la Constitución de la República, pero que es interesante que se les permita participar como se había hecho hasta ahora, con un reglamento de la ley. Esos son los denominados movimientos accidentales, que ustedes ven que cada proceso electoral, los que los promueven a nivel municipal o a nivel provincial, los someten a la Junta Central Electoral, y la Junta Central Electoral les ha permitido a los que tienen los requisitos para participar, que participen en las elecciones. Pero lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es querer imponer una camisa de fuerza a los legisladores, al sistema completo, que lamentablemente por eso ustedes vieron que el proyecto que depositó la Junta Central Electoral con toda la buena fe del mundo no prosperó, porque simplemente es inviable. Y este bajadero, esta salida que ha encontrado el senador Ramón Rogelio Henao, fue discutida entre los partidos políticos, aunque hay algunos que no dan la cara, pero ellos lo discutieron y se pusieron de acuerdo en que la salida es quitarlas de la ley. No quieren dar la cara porque quieren mantener, ¿verdad?, esa simpatía o ese apoyo en algunos sectores. Yo pienso que por más vueltas que se le dé al asunto, finalmente se va a imponer la fórmula planteada desde el principio por el senador Ramón Rogelio Henao. O sea, por más que se haya revivido el debate y por más que se intensifique ahora esta discusión, pienso que finalmente esa es la fórmula, esa es la solución que se va a imponer. La eliminación de la figura de las candidaturas independientes, de la ley, no existe en la Constitución, en la ley. El debate se mantiene porque todavía está viva la figura. Por eso es que estamos hablando de eso, por eso es que se está discutiendo. Pero señores, los diputados que han estudiado esto más que los senadores, los diputados son los que más están conscientes de esta situación. Hubo una comisión de diputados encabezada por Elías Wessing Chávez, que conoció 3 propuestas para regular el tema de las candidaturas independientes. Hicieron varias reuniones, no se pusieron de acuerdo, se dieron cuenta, algunos desde temprano, otros sobre la marcha y otros quizás muy tarde, se dieron cuenta de que es inviable, de que no hay forma de regularlo, porque hay una diferencia con lo que establece la Constitución y lo que se pretende imponer en la ley. Hay una diferencia muy clara y hemos hablado de eso anteriormente. Entonces, ahora Elías Wessing Chávez dice, la única forma es reformar la Constitución. No nos vamos a involucrar ahora en una discusión para reformar la Constitución. Es decir, este tema, yo entiendo que los legisladores deben pasar la página, deben apurar este trago y darle rápido con esto y eliminar esa figura de la ley, eliminar la figura de la candidatura independiente, porque el Congreso tiene demasiado trabajo acumulado, tiene muchos proyectos importantes en turno a los cuales hay que darle salida. Hay muchos proyectos que están esperando y no se pueden ahora enfrascar en esta discusión, alargarla, distraerse, sabiendo que finalmente la fórmula va a ser esa. Esa es la fórmula que se va a imponer, eso es lo que se va a aprobar en el Congreso. Mira, si hace 20 años se hubiera tenido esta discusión, que es eminentemente constitucional, aventurarse a dar una opinión era muy simple, porque no había una arquitectura del derecho constitucional como ahora, no había un tribunal, no había tanta doctrina, ni tantos expertos acreditados realmente. Así que sobre la base de eso yo no sé de derecho constitucional nada, pero puedo inferir algo. Así que esto es una opinión que no es necesariamente docta, desde luego que no. Pero el tema es que la Constitución de la República es el hecho político más significativo en la vida de un Estado. La Constitución es lo más político que hay en un Estado. Y la Constitución se expresa a través de los políticos. Y el poder político en la Constitución de la República Dominicana está encarnado a través de los partidos políticos. ¿Por qué?
porque los partidos decidieron eso, porque desde la fundación de la República. Entonces, si un acto político de esta naturaleza quiere subvertirse, tiene que ser dentro del sistema de partidos políticos y dentro de la legalidad de la Constitución de la República. No es si está bien, si está mal, si no se vistan, que no van, es la arquitectura constitucional del Estado dominicano, que se puede cambiar mañana con una constitución nueva, o con un proceso violento que dé al traste con el Estado social democrático y de derecho del país y genere otra cosa. Mientras tanto, esas son las reglas. Y podríamos decir que los políticos se están defendiendo, y sí, los políticos se están defendiendo, pero ¿se están defendiendo ellos o están defendiendo al sistema de partidos? Es a través del sistema de partidos que se expresa la política y el derecho a elegir y ser elegido, no es a través de otro, y está regulado. Si alguien quiere ser presidente de la República a través de un partido político, ese partido tiene que existir, tiene que tener 32 locales en 32 provincias, tiene que tener 100,000 gente acreditada y tiene que tener un paquete así de documentos. Entonces usted me está diciendo que ahora cualquier persona que quiera ser presidente lo que tiene que inscribirse a la Junta con su cédula. Es justo. Puse esos dos ejemplos. El que vaya a ser candidato a la Fuerza del Pueblo, del PLD o del Partido Revolucionario Moderno, tiene que hacerlo a través de un partido que ha cumplido muchísimos requisitos, que algunos se quedan en el camino a cada rato, que no pueden llegar a ser partido, pero estamos pretendiendo darle un portazo a la democracia, para entrar al corazón del sistema de partido por la puerta de atrás. No, compañero, no, es por adelante, es a través de los partidos que usted ve. La política es para los políticos. Y no me vengan a mí con el cuento de los outsiders, que Bukele no era un outsider. Bukele fue 2 veces alcalde antes de ser presidente, que Milei no es un outsider. Milei era diputado. Se entraron en las reglas del sistema y jugaron con las reglas del sistema y le ganaron el sistema, y desde dentro del sistema quieren cambiar el sistema, aunque el sistema finalmente los absorba a ellos. Eso por solo decir una consideración. Yo creo que los legisladores, todos, han sido muy responsables, no en defenderse ellos, sino defender la integridad de un sistema que es lo que ha garantizado crecimiento, prosperidad y paz a este país. No es otra cosa. Han sido los políticos y el sistema de partidos políticos los que han garantizado el crecimiento y la estabilidad que nos podemos sentir orgullosos, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre global. Bueno, sobre este particular varias cosas. Los escucho con atención, compañeros, porque hemos analizado durante muchos meses el asunto de las candidaturas independientes y sabíamos que era, como les decía ayer, un pelo en el sancocho, que esa sentencia del Tribunal Constitucional había puesto al Congreso en una suerte de camisa de fuerza. ¿Cómo vamos a resolver esta situación que nos pone definitivamente en un aprieto? Y yo creo que el debate político no puede centrarse nada más en la percepción de la gente que hace política es mala toda y la gente que no hace política es buena per se. No, no es tan sencillo, no es tan simple. Cuando uno revisa la historia de los partidos políticos, uno puede determinar principios que han sido hechos para hacer al país viable. Y también hemos podido advertir que se han cometido hierros en el camino. Pero eso no quiere decir que se le tenga que calificar como lo peor que ha ocurrido. Yo creo que ahí en parte está el error de quienes consideran que desde una candidatura independiente, pues las cosas van a ser en algo distintas. Cuando a mí se me plantea la lógica de fulano es independiente, yo digo ¿independiente de qué? ¿Independiente de quiénes? ¿Eso es posible? ¿Es absolutamente potable esa posibilidad? Yo honestamente no lo creo. Todas las personas tienen de alguna manera relacionamientos, intereses, principios que se siguen. En fin, el magistrado Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, cuando se planteó el tema, decía que el Estado dominicano era un Estado de partidos políticos y que prácticamente en esta construcción, sí, evidentemente los partidos tenían y tienen el monopolio para hacer ver este tipo de acciones, porque a las elecciones, ¿cómo se va? A las elecciones se va precisamente con la estructuración de estas plataformas que con razón explicaban y esgrimían en el primer momento de la sentencia, o sea, lo que es bueno para el pavo no es bueno para la pava. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer, todo lo que tenemos que seguir, todos los compromisos que tenemos que cumplir, aunque violen algunos, ¿ok? En eso hay que estar claros. Entonces resulta que las organizaciones o las candidaturas independientes no tendrán que ser medidas por ese particular.
Y por supuesto la crítica estaba allí. Rogelio Genao, mis compañeros hacen la salvedad, Ramón Rogelio Genao, ha hecho así y sacó del bolsillo y dijo, voilà, se los tengo. Enseñó los rangos. Enseñó los rangos y mostró pues cómo funciona. Probablemente esta decisión se ataque en constitucionalidad, porque ahí veo a un Alberto Fiallo que dice, no, se van a quedar fuera. ¿Cómo fue que dijo? No se vistan, que no van. Pero ¿con cuál fuerza que él dice eso? No sé. ¿Cuál es la fuerza que él tiene? A mí las cosas así como en términos La absolutos. del derecho, la de su razón, de su derecho. Esa frase yo para la hablar tiene derecho. Ahora, para Sí. hacer que suceda lo que él dice que va a suceder, claro, no tiene. Y yo quiero que cualquiera que, incluso voy a hacer el ejercicio completo para buscar la totalidad del voto disidente de José Alejandro Vargas en el momento en el que esta sentencia se emitió. El magistrado Vargas decía que el tribunal se estaba extralimitando en sus funciones, porque no había nada más enmendado o había dicho esto hay que cambiarlo, sino que le dijo al legislador cómo tenía que hacerlo. Y en eso estoy de acuerdo con Ramón Rogelio Genao, quien señala que para algo está la separación de poderes, que para algo está usted, señores del Poder Judicial, y para algo estamos nosotros acá, legisladores, para hacer leyes. Y coincido finalmente con Héctor, que señala que vaya que el Congreso tiene mucho que hacer, mucho trabajo, y además tiene supermayoría partidaria. Honren a esa lógica partidocrática y avancen en los proyectos de ley que su partido tiene en el tintero. Sobre eso, Catherine, ya nos vamos a la pausa, a decir que el acuerdo entre los partidos va a aprobar eso este mes. Así que ustedes van a ver, cuando llegue a la Cámara de Diputados lo van a aprobar, porque eso tiene decisión de aprobarse y se consensuó también con otros sectores, los empresarios, sociedad civil. Eso pasó. Eso está resuelto. Claro, lo que debería estar resuelto, y respetando la separación de poderes que dijo el senador Genao, es que lamentablemente no haya ese mismo ímpetu, espíritu o ganas de todos los políticos ponerse de acuerdo en el Congreso para sacar a corre-corre ese proyecto de ley y no para sacar el Código Laboral, la reforma Claro, eso es lo que estoy social, diciendo. y la carretilla de ley, y las 100 leyes, las 70 y pico de leyes. Y la ley de agua y la ley de Usen hidrocarburos. ese mismo y ímpetu seguimos. para eso. Ellos lo hacen, no te apures. Así Así, sí, como hicieron con el Código Penal, ¿cuánto fue? 20 años. Lo sacaron de tener. ¿Y la Constitución de la República cuánto tiempo te dará? 5 días. Y la de, Mira, decía, a propósito del derecho, decía Ulpiano que el interés es la medida de la acción. Claro. Ahí es que está el No, y vean, eso es como la conversación en el barrio. Cuando están buscando a un delincuente, dicen, la policía sabe cómo se resuelve eso. La policía sabe. Sí. Los legisladores saben cómo se resuelve eso. Entre ellos lo corrigen cuando hay voluntad, Y en este caso, sí, coincido, y esto lo mencionó Federico, ellos se han puesto de acuerdo porque entre bomberos no se van a pisar la manguera. Eso también está claro. Señor. La pregunta es si se les puede criticar por eso. No, están salvando el sistema, señores. Se están salvando ellos y están salvando el sistema. Pues si salvamos el sistema, vamos todos ahí, incluidos. Bueno, vamos a pausa, Vamos a pausa. pausa. 8 o 2 minutos de la mañana, ya venimos con más. Como todos los viernes, nuestra sección de salud mental, ya tenemos aquí al doctor José Miguel Gómez, nuestro psiquiatra. El tema de hoy, ¿cuándo visitarlo? ¿Cuándo visitar al psiquiatra, doctor? Doctor, bienvenido. ¿Cuándo visitar al psiquiatra? Buenos días. Como que los viernes aquí siempre son así. Son viernes. Yo lo veo a ustedes Los viernes de son viernes. Relajados. Contentos. Claro. Afables, suaves, ligeros. Oye, qué bien. Felicidades. Así es que hay que llegar Debería ser así todos los días. Esto es salud mental, ¿verdad? Debería ser así todos los días, pero el tránsito no nos deja. No lo deja. El viernes el tránsito se pone malo también, pero ya uno sabe que el final. Entonces uno Qué bien. Mira, el tema parece ligero. ¿Cuándo visitar a un psiquiatra? Y como este es un programa de psicoeducación, que mucha gente lo ve, queremos romper el estigma, romper los prejuicios, acompañar a la gente a romper el silencio, pero sobre todo hablarle con respeto, con empatía y con un nivel de solidaridad de aquellas personas que tienen una condición familiar, en pareja, en lo laboral, en lo social, y necesitan la ayuda de ir donde el psiquiatra y no van por un tema de prejuicio, por un tema que creen que eso es debilidad
o que creen que eso es para loco, o por el estigma que por décadas, por siglos, se han mantenido esos mitos y tabúes de que el que va al psiquiatra se le aflojó un tornillo. No, esa cultura. Ir al psiquiatra es como cuando usted dice yo voy al cardiólogo, o voy al ginecólogo, o voy al urólogo, o voy al neurólogo, voy a una especialidad médica de un médico que se especializó en el cerebro, en las enfermedades del cerebro, y usted tiene que visitarlo. Entonces, ¿cuándo visitar a un psiquiatra? Cuando usted tiene una mala relación con usted mismo, con los demás y con las cosas, algo le está diciendo que no va bien. ¿Cuándo visitar a un psiquiatra? Cuando usted tiene tristeza, ansiedad mayor de 2 semanas, que le está comprometiendo la funcionabilidad, la adaptabilidad social. ¿Cuándo visitar a un psiquiatra? Cuando usted tiene alteración del pensamiento, cuando usted tiene delirio, alucinaciones. ¿Cuándo visitar a un psiquiatra? Cuando usted tiene pensamientos e ideas suicidas o tiene intentos de suicidio. Cuando usted tiene un problema por alcoholismo, por drogas. ¿Cuándo visitar a un psiquiatra? Cuando usted tiene trastorno del control de los impulsos, mal manejo de la ira, problemas interpersonales caóticos, laborales, cuando usted no funciona bien en la sociedad, cuando usted tiene desregulación emocional de gran impacto, cambios de humor, que es lo que le llamamos bipolaridad. Es decir, hay muchas condiciones donde usted debe de visitar a un psiquiatra y mucha gente esperan el último momento cuando ya hay una crisis importante en la prevención, que es esto lo que estamos haciendo, y diciendo, es que cuando usted detecta algún síntoma de lo que hemos estado hablando, vaya a tiempo, que es mejor prevenir. Doctor, pero hay una conversación desde hace algunos años que no es necesario esperar a que llegue el crash, que no es necesario esperar a sentirse tal y como usted señala, con una angustia que no se resuelve, con una tristeza que no se quita por más de 2 semanas, sino que quizás las personas puedan ir, tal y como usted acude a su cardiólogo todos los años a revisarse sus arterias, su sistema de circulación, etcétera, pues también debería ocurrir con el tema de la salud mental y acudir a su psicólogo, su psiquiatra de cabecera, para ver además, para hacer diagnósticos de cómo va todo. ¿Qué piensa usted sobre eso? Mira, eso es tan importante porque fue que la gente, y aquí más, hubo una gran estigma con el 28, con el Hospital Psiquiátrico Padre Villini, donde la gente le decían, a ese hay que llevarlo al 28. Entonces se creó todo, unos prejuicios, unos mitos y tabúes, como que el que tenía un problema era sinónimo de llevarlo al 28. Y eso limitó por muchos años que varias personas entendieran que el psiquiatra era como para el que está muy mal. Ahora resulta que con la educación, con estos programas, con muchos psicólogos y psiquiatras que van a los medios, con la misma formación y la educación de la gente, ha ido cambiando. Y ya la gente está yendo al psiquiatra. Incluso he cambiado tanto que antes los psiquiatras en la década de los 70, los 80, las consultas solamente eran de noche, porque la gente no quería que en una clínica lo vean en un pasillo, sentado que iba para el psiquiatra. Hoy en día, yo tengo mi consulta en la mañana y en la tarde, y la gente de las 8 de la mañana va a la consulta y en la tarde, y la gente me va en el supermercado o en el estadio de béisbol. Y le dice, ay, doctor, venga para acá que tengo una consulta. Y me dice, él es mi psicoterapeuta, él es mi psiquiatra. Claro. Es decir, la gente está entendiendo que ir donde el psiquiatra no es sinónimo de que me van a poner una pastilla, de que también yo necesito alguien con quien hablar, alguien con quien me permite evacuar esa ansiedad, esa depresión que usted hablaba, alguien que me va a enfocar
alguien que me va a dar una mirada diferente del contexto de la vida que yo tengo y que yo llevo. Alguien que me va a evaluar mi funcionabilidad, mi adaptabilidad social, mi inteligencia emocional. Eso es importante. Ustedes saben que pueden llamar a través de los números que ven en pantalla para que hagan sus preguntas al doctor José Miguel Gómez sobre este tema tan relevante como cada uno de los que nos trata aquí en esta sesión de los viernes. Doctor, ¿y cómo saber o discriminar cuándo me toca ir a una consulta donde un psicólogo o donde un psiquiatra? Sí, una pregunta interesante, porque la gente siempre quiere saber esa diferencia. Diríamos que el psicólogo es un trabajador de la salud mental, igual que el psiquiatra. El psicólogo da más asistencia psicoterapéutica, acompañamiento en los problemas mayores de estrés, de ansiedad, de trauma, de ayuda emocional, psicológico. Y por eso es importante asistir donde el psicólogo clínico, que es especializado en el área de la salud mental. Ahora, cuando usted necesita el acompañamiento con una medicación, cuando hay compromiso de depresión, de bipolaridad, de esquizofrenia, de cambios de conducta, de comportamiento, es mucho más severo, moderado, que va a comprometer la vida o que va a comprometer decisiones de toma de decisiones importantes y de afecciones del cerebro importante, debe ir donde el psiquiatra entonces. Doctor, entonces ir al psiquiatra no necesariamente está correlacionado, vinculado a lo que es la medicación, porque hay esa resistencia en el imaginario de los pacientes, incluyendo otras patologías que no tienen que ver con la mente, sino con la pastilla de la presión o el azúcar. Gente que te dice, no, yo no bebo pastillas. ¿Por qué hay esa resistencia a la medicación? Eso es sine qua non. Cuando uno va a un psiquiatra, tiene que medicarse, hay que darle electrochoque, o hay otras herramientas similares a las que utilizan los psicólogos que el psiquiatra despliega en diferentes casos. Mira, en la psiquiatría hay muchas especialidades, subespecialidades. Por ejemplo, hay psiquiatras que se dedican a neurociencia, hay psiquiatras clínicos que son psicoterapeutas, como es mi caso. Yo hago psicoterapia, ¿verdad? Hay psiquiatras infantiles, hay psiquiatras especialistas en adicciones, hay psiquiatras psicogeriatras. Entonces, hay diferentes especialidades. Pero muchos psiquiatras hacen psicoterapia también. Y hay psiquiatras especializados en terapia de familia sistémica o en terapia de pareja. Lo que quiere decir que esa persona tiene una formación que te puede acompañar sin la medicación. Ahora, hay algunos pacientes que los refieren los mismos colegas psicólogos cuando tienen que ver una persona con ataque de pánico, cuando tienen que ver un psicólogo, una persona con una depresión moderada, con intentos de suicidio, cuando tiene una persona con mal manejo de la ira, muy violento, hay que referirlo al psiquiatra, porque hay que determinar qué está pasando en el cerebro de esa persona. Y hay que medicarlo y hay que evaluarlo. Entonces, amerita, porque el psiquiatra, aparte de psiquiatría, hizo medicina. Claro. Hizo medicina interna, 2 años de medicina interna, y hizo psiquiatría, y es un médico. Entonces tiene que ver con aquellas comorbilidades que tienen que ver con el área de la salud mental. Por ejemplo, el paciente cardiovascular que hizo el infarto, pero se deprime y tiene problemas de disfunción sexual. Entonces hay que tratarle la comorbilidad. O aquellas personas que tienen patologías duales, que tienen un problema de alcoholismo y tienen un problema de depresión y tienen un problema de personalidad. Tiene 3, 4 entidades en el mismo cerebro que hay que tratarlas cada una. Entonces, todas esas cosas implican que hay que verlo al psiquiatra. Y por eso es importante hoy la psicoeducación de este programa, de cuándo ir donde el psiquiatra. Tenemos una llamada, doctor. Hola, buenos días. ¿Con quién sí, tenemos el buenos gusto? días. ¿Qué Muy tal? buenos días, adelante. Su pregunta. Gracias. Como de costumbre, doctor, muy buenos días. Buenos y buenos días a todos.
Adelante, su pregunta. Su pregunta, adelante. Buenos días a todos y buenos días, doctor. Perdóneme que lo saque del formato de la mañana. Doctor, una inquietud. Sí, nosotros teníamos los medicamentos de alto costo. Lo recuerda, de todos los gobiernos que han pasado. Entonces, ahora da pena lo que está pasando. Perdóneme que le sugiera que pase por el Salvador Gautier para que usted vea ese caso que llora frente a la presencia de Dios. Gracias, señor. Ahí vamos pacientes psiquiátricos, pacientes con lupus, pacientes con cáncer, a la escuela de neumología. Y un medicamento cuesta 100,000, un medicamento cuesta 70,000. Y nosotros tenemos que buscar los restantes, y la familia en los Estados Unidos, guayando la yuca, tienen que buscarnos nosotros 30 y 40,000, porque este gobierno nos quitó a nosotros los medicamentos de alto costo. Hay una inyección solamente para la artritis, que es una señora psiquiátrica, pero crónica, pero con una inyección de 60,000 pesos, ella tiene que comprarla. Le tengo una buena noticia. ¿Cuál es su opinión? Me interesa. Le tengo una buena noticia. Okay, Primero, muchas gracias. Lo dejo a todos. Gracias. Y gracias por recibir Sí. mi llamada. Le tengo una buena noticia. Los medicamentos de alto costo lo están favoreciendo y lo están dando. Esa persona que usted dice que necesita medicamentos de alto costo, tiene que ir a Salud Pública, al Departamento de Alto Costo. El que lo dirige es Carlos, un médico muy humanitario, muy humanista. Esos medicamentos de alto costo están y se están facilitando. Y la otra buena noticia que le tengo es que así como ahora le incorporaron en SENASA los niños autistas, eso fue una gran sensibilidad humana, que la familia con niños autistas entraron al sistema contributivo de SENASA. Y ya hoy en día están recibiendo tratamientos médicos especializados. En el acuerdo que se hizo, también Promesecar va a facilitar todos los medicamentos en el área de la salud y la salud mental dentro de las boticas con SENASA contributivo. Busque usted, que llama aquí siempre, vaya a SENASA, que le den su carnet en el subsidiario, que con su carnet usted va a tener acceso no a Promesecar, sino a la propia farmacia, cualquiera privada, y le van a dar su medicamento. Vaya a SENASA en el sistema subsidiario. Gracias. Otra llamada tenemos. Hola, buen día. Buen día, buen Su día. nombre, adelante. Buenas, adelante. Es Marisa desde Neiva. Adelante. Adelante, Marisa. Doctor, yo quisiera saber si una persona cuando bebe se le va el juicio, como uno dice, hay que llevarlo al psiquiatra. Una persona que sea normal y cuando toma alcohol es otra persona, totalmente otra persona. Marisa, muchas gracias por tu llamada desde Neiva. Eso me ayuda mucho y me fortalece a mí, que soy neivero uva igual que tú. ¿Cómo? Entonces le quiero decir a la gente del sur, mira Marisa, esa persona que es normal, pero que cuando bebe cambia la personalidad y se altera, es un bebedor problemático. Y significa que el alcohol le está alterando los químicos del cerebro, su función ejecutiva, la parte de la conciencia, la parte prefrontal, y le está afectando. Entonces esa persona necesita ir a un psiquiatra lo más rápido posible a que lo evalúen. Porque si se le hace una historia psicofamiliar, quizá tenga antecedente hereditario de alcoholismo. Pero también hay que buscar si tiene unas combinaciones con otras drogas, a pesar del alcohol. En el sur entero se ha incrementado mucho el abuso de marihuana y de cocaína. Y hay muchas personas jóvenes con patologías duales que consumen alcohol, pero consumen otras sustancias que los ponen más violentos y más agresivos. Llévelo al psiquiatra, por favor. En Barahona hay psiquiatra, en Baní, en Asua,
llévelo al psiquiatra. Doctor, ahora que usted dice llévelo al psiquiatra, la mayoría de los pacientes son motivados, llevados por familiares, o como usted dice que ya se están venciendo quizás los prejuicios poco a poco, es un proceso, ¿verdad? La mayoría va solo, tiene la iniciativa de acudir por decisión propia. Mira, son menos los que van solo por una decisión propia. La mayoría los acompaña un familiar. Porque por eso queremos insistir en que las personas se puedan educar. La mayoría hay que acompañarlos. Y la gente a los que se resisten a ir al psiquiatra por un problema de prejuicio, porque fíjate que van a otras especialidades médicas y van fácil y van contentos. Pero cuando le dicen tú tienes que ir donde el psiquiatra, se irritan o se molestan porque se le está estigmatizando como si estuvieran locos. Entonces, es acompañarlo, pero acompañarlo con respeto, acompañarlo con amor, con empatía, con compasión. Yo te quiero acompañar al psiquiatra. No es ve donde el psiquiatra de manera despectiva. Entonces, no, yo te voy a acompañar. Yo quiero ir contigo donde el psiquiatra. Yo quiero que tú entiendas que necesitamos la ayuda de la pareja. Necesitamos la ayuda en la familia. Entonces, eso estimula mucho a las personas. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Aló? Sí, adelante, buen día. Adelante. Sí, buenos días. Yo quiero saber, por favor, una pregunta al doctor. ¿Desde qué edad debe un niño ir o acudir a un psiquiatra por razones de inadaptación social o por problemas afectivos o emocionales? ¿Desde cuándo el ser humano debe de ser abordado en ese sentido? Una pregunta interesantísima, interesantísima. Desde los 6 a los 8 años, un niño puede ir al psiquiatra infantil y al psicólogo, al programa de salud mental infanto-adolescente. Porque muchos niños tienen trastorno del neurodesarrollo, tienen enfermedades neuropsiquiátricas y dan manifestaciones por debajo de los 6 años. Imagínense que un niño convulsionó desde que nació y necesita que el neurólogo infantil lo vea. Imagínense que un niño son 2 años y no habla y necesita una evaluación, un programa de estimulación temprana y necesita terapia del habla y del lenguaje y necesita una evaluación neuropsiquiátrica. Cuando un niño tiene un problema del trastorno del desarrollo hay que determinar si es autista, si es Asperger, si es oposicionista desafiante, si es un niño con trastornos en el coeficiente de inteligencia con alguna discapacidad. Necesita la evaluación del departamento multidisciplinario, neurología, psiquiatría, psicología, la evaluación psicométrica, estimulación temprana. Entonces, cualquier mamá, abuelita, tía, que ha criado y ve un niño que en su desarrollo no está armonizado y no va como se espera, es mejor a edad temprana un diagnóstico temprano. Desde esa edad, 6 años en adelante, 8 años en adelante, lo puede llevar al Departamento de Psiquiatría Infantil, Hospital Robert Rick Cabral, el Angelita. Hay otra llamada. Buen día. Buenos días. Adelante, su nombre. Sí, doctor, yo fui diagnosticada hace un tiempo con el trastorno límite de la personalidad. ¿Qué pasa? Yo estoy pensionada desde el 2017, tanto por depresión mayor como dolor crónico. Cuando tomo la pregabalina y el litio, eso me cambia mucho porque son 2 fármacos fuertes. Entonces yo he decidido dejar el litio durante un tiempo. Yo me siento bien, estable. Total, yo estoy pensionada, no tengo que tener ese estrés de horario de trabajo. ¿Qué usted cree que es lo que causa ese choque de la pregabalina y el litio? Porque la pregabalina inclusive me pone en modo excitante. ¿Cómo se dice? En la forma alegre, excitante. Sí. Y por eso
soy ya dependiente de la pregabalina, esa es la idea. Le escucho, doctor. Mira, una pregunta importante. Si un psiquiatra te diagnosticó un trastorno límite de personalidad, aunque tú estés pensionada y te pusieron un estabilizante del humor, como son las sales de litio, que es un medicamento para estabilizar, para regularizar los cambios de humor, ve donde tu psiquiatra, porque no te favorece que te quede sin un estabilizante del humor o sin un antidepresivo. Cuando tú sabes que una de las cosas que más compromete al paciente que tiene un trastorno límite de personalidad son las desregulaciones emocionales. Entonces la pregabalina no es un estabilizador del estado de ánimo. Es un medicamento que se usa en el dolor y se usa como ansiolítico, pero no es estabilizante del humor. Entonces ve donde tu psiquiatra, que te pueda chequear y te pueda evaluar, y por lo menos 2 veces o 3 veces al año, tú tienes que ser evaluada por la comorbilidad y por ese trastorno. Anda y ve, y yo sé que te van a ayudar, y gracias por llamar. Doctor, la llamada anterior abordó la etapa infantil, desde cuándo un niño tiene que recibir asistencia, debe ir a consulta. Pero me pareció bastante curioso porque mi pregunta, la tenía aquí anotada, iba en ese sentido, pero no en esa etapa de la vida, sino para las personas de la tercera edad, que es ya un poco la etapa que recibe como mucha resistencia. La gente como que cuando le habla de que ya usted está viejo y ese tipo de cosas, tiene un manejo diferente. Sin embargo, también tiene otras ventajas, como la experiencia de vida y cómo tú enfrentar diferentes problemas que la propia vida te ha enseñado. Y en esa etapa también todos necesitaríamos ese tipo de orientación. Yo te diría que sí, que toda persona adulta mayor, después de los 60, debe de ir siempre a un chequeo psiquiatra. Fíjate que cuando es mujer, después de los 60, va donde su ginecólogo y se hace su chequeo, todo lo que tiene que ver con hormonas y menopausia. Y los hombres vamos toditos donde el urólogo a chequearnos la próstata. ¿Qué te estoy diciendo? Que toda persona adulta mayor tiene que ir a una evaluación de su cerebro, donde el neurólogo, donde el psiquiatra. Porque hay algunas alteraciones que se van a dar y algunas condiciones que afectan mucho al adulto mayor, sobre todo los déficits cognitivos leves, todo lo que tiene que ver memoria, atención, concentración, las enfermedades del adulto mayor, enfermedades físicas que tienen como morbilidad con el cerebro, hipertensión, diabetes, artritis, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades inmunológicas, el cáncer. Todas las enfermedades tienen que ver en el estado emocional, en la autoestima, tienen que ver con la vida psicológica. Y sobre todo las personas que se pensionan. Porque yo quiero aprovechar esto para hacer un llamado a las personas pensionadas. Usted se pensiona del trabajo, pero no se pensione de la vida. No se pensione de la vida. No deje de ejercitar su cerebro. No deje de hacer conexiones con la vida. No se pare de caminar, de escuchar música, de hablar, de ir a tertulia, de bailar, de encuentro con amigos. Tenga un espíritu de voluntariado. Si usted fue maestro y lo pensionaron, vaya a la escuela y dé 3 horas gratis a la semana. Si usted es médico, vaya a una consulta gratis a un hospital público. Si usted es comunicador, dé un tipo de ayuda a algo. Es decir, el jubilarse, retirarse totalmente, incluyendo la vida, lo afecta más y le enferma más. Y por eso es importante un psiquiatra, para que te ayude a armar propósito, armar la mochila emocional, armar después de los 60 cómo cuidar el cerebro y qué va a hacer con su vida. Eso es importante. Bueno, doctor, ¿cuándo es la próxima tertulia?
La próxima tertulia el jueves 19. El jueves 19. 19, Encuesta 7 de Centro la del noche, Libro, encuesta. donde sus libros siguen estando Ahí en Amazon. estamos. Bueno. Cuídense mucho. Muchas gracias por estar con Feliz nosotros el viernes. día de hoy. Hasta luego. Hasta luego.